Si te fijas, Jorge, aparece arriba que estamos en Facebook. ¿Lo ves? Sí, ponela ahí. No. Ahora, ya está. Bueno, ahora esto está sin... No lo vas a oír, mamá. Te oigo muy bajito ahora. Sí, porque me he puesto los auriculares. Me los voy a... Ya está. No. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, bien, fenomenal. Ya vamos teniendo espectadores. Entonces, bueno, lo principal es que vayamos entrando poco a poco. Simplemente presentaros un poquito cómo va a ser la conferencia. Buenas noches. Bueno, buenas noches para nosotros, buenas tardes para vosotros. ¿Qué tal, Maritza? Hola, Rosmarí, Mari Carmen. Tenemos gente. Hemos entrado un poquito antes para permitiros de que vayáis entrando todas, ¿vale? Y que podamos empezar de manera más puntual, que el otro día sí es cierto que se nos retrasó un poquito la conferencia, tuvimos un pequeño problemita técnico, entonces hoy hemos entrado un poquito antes para permitiros que os vayáis conectando y que no perdáis ni un ápice de información. Estamos transmitiendo desde la página de Facebook profesional de Alenit Lima, o como vosotros lo decís, desde la fanpage. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser un taller que vamos a explicar unas ciertas generalidades de lo que sería la bioseguridad. La bioseguridad adaptada, por supuesto, a los centros de estética, porque sí es cierto que últimamente se habla muchísimo de lo que es la bioseguridad en laboratorios, por el tema del COVID, en los centros y tal, pero realmente no existe una información fidedigna y fiel y adaptada a lo que sería la estética. Pues bueno, este taller intenta daros una cierta información que luego sí es cierto que podremos ampliar porque estamos montando una masterclass, ¿vale? Una masterclass que luego haremos más adelante, en el que ya podremos profundizar mucho más en este tema de la bioseguridad. Buenas tardes, María del Carmen Zavala. Buenas tardes, Mabel María Olivo. Buenas tardes, Bill. Fenomenal. Bueno, pues os voy a contar un poco la dinámica. La dinámica va a ser, vamos a poner, como veis ya en pantalla, tenemos una presentación. La presentación, el mayor peso lo va a llevar el licenciado Jorge Juan Pérez Bruzón. Él es especialista en bioseguridad. Luego yo voy a hablar un poquito de lo que sería la bioseguridad en los centros de estética, ¿vale? Para terminar un poquito la presentación. Luego quitaremos la presentación y haremos una pequeña exhibición de cómo poner correctamente una mascarilla, de cuáles son los tipos de mascarilla y de cómo hacerse un lavado de manos correctamente. Y luego daremos paso a un turno de ruegos y preguntas o de dudas de las que tengáis, ¿de acuerdo? Hola, buenas noches, Lucía. Buenas noches, Verónica. Hola, Tania. Bienvenida. Bienvenida, Jessica Paola. Seila, bienvenida también. Buenas tardes. Vale, pues si queréis vamos a dar comienzo y vamos a presentar al ponente que vamos a tener hoy. Vamos a presentaros ahora un poquito el currículum. Dale ahí. Entonces, la persona que os va a hablar hoy es un profesional que lleva más de 20 años dedicándose a la bioseguridad, ¿de acuerdo? Él es licenciado en Ciencias Biológicas y, como veis, su currículum es extensísimo. No solamente lleva prácticamente toda su carrera dedicado a lo que es el tema de la bioseguridad, sino que también ha hecho varios másteres, es título especialista en bioseguridad y ha sido jefe de Servicio de Prevención y Bioseguridad. Pertenece a la Junta Española, a la Junta Directiva de la Asociación Española y de la Asociación Europea de Bioseguridad y está certificado profesionalmente, ¿de acuerdo?
Es profesor y da cursos también de bioseguridad, sobre todo para temas de laboratorios de alta seguridad. Y nada, se llama Jorge Juan Pérez Bruzón, es licenciado, como ya os he dicho, y le voy a dar paso ya para que él comience a presentaros lo que sería este taller. Jorge, todo tuyo. Buenas tardes a todas, buenas noches desde aquí, desde España. Como os comentaba Juan, la idea es haceros una pequeña introducción a cuáles serían las medidas de protección y de prevención en los centros de estética en relación con la crisis sanitaria que tenemos ahora, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Y que nos está afectando a todos. Lo primero es un poco conocer un poquito la enfermedad. La enfermedad está producida por un virus, un coronavirus. Este tipo de patógenos producen distintos tipos de enfermedades, desde resfriados leves hasta enfermedades respiratorias un poco más graves, ¿vale? Está relacionado el virus que nos compete ahora, que se denomina SARS-CoV-2. SARS viene del síndrome respiratorio agudo severo, son las siglas en inglés de ese síndrome. CoV significa coronavirus y 2 hace referencia a que se parece mucho o tiene muchas similitudes con otro coronavirus que también produce un síndrome respiratorio agudo severo, del que hubo un brote a principios de los años 2000 más o menos, y que pues afortunadamente ese brote desapareció. Era un virus que producía una enfermedad todavía más grave, que tenía un índice de letalidad también más grave que la que tenemos ahora, pero afortunadamente ese brote apareció también en la zona de China, de Asia, y afortunadamente desapareció. Ese es el nombre oficial del virus, ¿vale? El virus se llama SARS-CoV-2, pero nosotros, todo el mundo habla de COVID, del coronavirus o de COVID-19. Entonces, cuando hablamos de COVID, es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, ¿vale? Un poco para que tengáis un poco idea del vocabulario, ¿vale? Es una enfermedad, como muchas sabréis, se transmite principalmente a través de lo que se denominan las gotitas de flujo, que son esas gotas de saliva que se pueden producir cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, sobre todo cuando estornudamos al generar más presión, pues tiene un alcance un poco mayor, ¿vale? Estas gotitas tienen un alcance máximo de unos 2 metros, ¿vale? Entonces, la cuestión es que si una persona se encuentra dentro de esa zona de alcance, cuando una persona tose o estornuda y una persona que fuese portadora del virus, podría respirar esas gotitas. Las gotas son de distintos tamaños, desde gotas que podemos ver hasta gotas microscópicas que no se perciben a simple vista. Y una persona que esté dentro de esa zona de influencia, digamos, podría respirar alguna de esas gotas y contagiarse, quedar infectado por la enfermedad, ¿vale? El otro problema es que estas gotitas igualmente pueden contaminar superficies y esas superficies pueden ser el propio cuerpo de la persona, las manos o otro tipo de superficies como mesas o cualquier otro tipo de superficie en el que pudiesen caer esas gotitas, ¿vale? Esto implica también que la transmisión, se produzca esa transmisión secundaria cuando se denomina transmisión a través de fómites. Los fómites hacen referencia a cualquier superficie u objeto que pueda estar contaminado con el agente patógeno. Entonces, esta enfermedad se puede, como resumen, se puede transmitir si respiramos directamente esas gotitas o si entramos en contacto, tocamos las superficies que están contaminadas y nos llevamos las manos a la boca, a los ojos o a la nariz, y a través de cualquiera de esas mucosas el virus podría entrar en nuestro organismo. Os indico aquí que la transmisión aérea se considera transmisión aérea cuando el virus se puede transmitir en gotas mucho más pequeñas de las gotitas de flujo, que por lo tanto podrían permanecer mucho más tiempo en el aire y tener un alcance mucho mayor, ¿vale?
Entonces, esto todavía no está clara, este tipo de transmisión, y lo que sí que se ha visto es que en determinadas circunstancias, cuando se hacen procedimientos, por ejemplo, procedimientos en hospitales como intubaciones, extubaciones, etcétera, donde se producen muchos aerosoles, pues el alcance podría ser mayor, ¿vale? Pero son situaciones muy concretas. En principio, las vías de transmisión principales, las que os he comentado, ¿vale? A través de las gotitas de fluje o a través de superficies contaminadas. Esto es así, la transmisión a través de superficies contaminadas, porque se ha visto que el virus sobrevive en función de la superficie, puede sobrevivir desde varias horas hasta varios días en una superficie. Por eso es tan importante que mantengamos, por un lado, la distancia, ahora lo veremos, y luego también la desinfección de superficies. En relación con la enfermedad, igualmente, un poco, yo creo que estos ya estamos prácticamente todos al día de cuáles son los síntomas de la enfermedad. Como enfermedad respiratoria, pues, y vírica, pues los síntomas son similares a otras enfermedades respiratorias producidas también por virus, como pueden ser la gripe o el resfriado. Entonces tenemos fiebre, tenemos fatiga, tenemos tos, estornudos, dolores musculares, dolor de garganta, etcétera. Los tres principales que se relacionan, que más comúnmente aparecen en los enfermos de COVID, son la fiebre, la tos y la fatiga, ¿vale? Que son también síntomas que se denominan inespecíficos, porque son síntomas que se comparten con muchas otras enfermedades, ¿vale? Por todo esto, lo que hemos visto, cómo se transmite el virus, pues todos los estados, aquí tenéis las imágenes de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de aquí de España, pero son recomendaciones que, digamos, son comunes para prácticamente todo el mundo, ¿vale? La primera es lavarse muy bien las manos, por lo que comentábamos de que el virus sobrevive muy bien en superficies y puede sobrevivir en las manos. Entonces, tenemos con el lavado de manos, lo que hacemos es retirar toda la suciedad y con la suciedad retiramos el virus de las manos. Como os comentaba, el virus puede ir de las superficies contaminadas a través de nuestras manos a la boca, ojos o nariz. Entonces, si evitamos tocarnos la boca, ojos o nariz, reducimos también la probabilidad de infección. También mantener lo que se denomina la etiqueta al toser o estornudar, y es cubrirse la boca cuando tosemos o estornudamos, o bien con un pañuelo desechable que luego eliminaremos de manera inmediata, o en el hueco del codo, evitando taparnos la boca con la mano, porque luego la mano es la que se va a ir a todos los sitios y la que va a tocar todas las superficies, ¿vale? Y como comentábamos que una de las principales vías de transmisión, esas gotitas de fluje que tienen ese alcance máximo de 2 metros, pues el mantener la distancia de seguridad entre personas de al menos 2 metros, entre 1 o 2 metros, ¿vale? Si podemos mantener una distancia de 2 metros, es mejor que si mantenemos la distancia de 1 metro, ¿vale? Y siempre que se presenten síntomas, pues seguir las indicaciones que estén establecidas en cada país para actuar en cada uno de esos casos. Aquí, por ejemplo, en España, pues lo que se hace es contactar con los teléfonos de información que tienen establecidas los gobiernos de las comunidades autónomas y seguir las instrucciones, pero normalmente es, a menos que tengas síntomas graves que impliquen o que necesiten que se te traslade al hospital, pues es intentar pasar la enfermedad en casa, autoaislarte, incluso dentro de casa, para facilitar la transmisión de la enfermedad. Como os decía, una de las ventajas que no os he comentado de este virus es que es un tipo de virus que es muy sensible a los desinfectantes. Es decir, con desinfectantes de medio o bajo nivel lo podemos eliminar y lo podemos matar. De hecho, el propio jabón de manos es un buen, podríamos decir, desinfectante para actuar contra el virus. Y por lo tanto, es la medida más importante de protección frente a esta enfermedad, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, y hay muchas instituciones, las instituciones sanitarias, tienen, digamos, la web inundada de las recomendaciones de cómo lavarse las manos. En vídeos por la televisión lo vemos, ¿vale? Entonces, el procedimiento debe durar al menos 20 segundos o entre 20 y 40 segundos.
debemos usar abundante agua y jabón, generar suficiente espuma frotando una palma contra la otra. Luego nos lavaremos las palmas entrecruzando los dedos, después el dorso de las manos igual entrecruzando los dedos, los pulgares, frotando los pulgares, lavar el dorso de los dedos con los dedos entrecruzados, las puntas de los dedos y por último también que no se nos olvide la parte posterior del dorso de la mano y las muñecas, ¿vale? También es una zona importante para lavar. Y cuando debemos lavarnos las manos, pues toda la recomendación es lavar las manos frecuentemente. En el caso de las profesionales de estética, antes y después de los tratamientos. Y siempre que utilicemos guantes, cuando nos quitemos los guantes, lavarse también las manos. Y siempre que podamos sospechar que hayamos tocado alguna superficie que pudiera estar contaminada, ¿vale? Esas serían un poco las recomendaciones genéricas acerca de la enfermedad y ya dentro del centro de estética, ahora al principio os voy a comentar yo unas recomendaciones sobre protección personal y después Juan nos comentará para terminar la charla algunas recomendaciones en cuanto a la organización o la gestión organizativa y medidas de prevención a aplicar en el centro de estética. Como os comentaba, una de las formas de transmisión de la enfermedad a través de superficies contaminadas, entonces el uso de guantes puede ser una buena medida, especialmente en el centro de estética, que seguramente tendréis que entrar en contacto con las pacientes. Una cosa que se me ha olvidado comentaros al describir la enfermedad es que esta enfermedad se ha transmitido tanto, se ha diseminado por todo el mundo porque es una enfermedad, primero, que se transmite fácilmente, ¿vale? Se puede transmitir que estamos cerca de la zona de esas gotitas de flujo, por superficies, y además el 80% de las personas afectadas o bien son asintomáticos o bien son con síntomas leves, ¿vale? Y además la enfermedad se puede empezar a transmitir un poco antes de tener síntomas y un poco después de dejar de tener síntomas. Entonces, hay muchos elementos que hacen que la persona que pueda estar enferma o que pueda portar el virus, porque es una persona asintomática, porta el virus pero no desarrolla ningún tipo de enfermedad, pues pueda transmitir la enfermedad sin saberlo, ¿vale? Entonces, es una de las causas por las que esta enfermedad se ha diseminado tanto por todo el mundo, ¿vale? Entonces, como decíamos, que pueden llegar pacientes o clientas que puedan portar el virus, ser asintomáticas y no saberlo, no haber tenido nunca síntomas. Entonces, tenemos que extremar un poco las medidas de precaución, ¿vale? Por tanto, pues dentro de los centros de estética es recomendable el uso de guantes, ¿vale? Luego ya os voy a hablar un poco de los guantes y Juan os va a hablar un poco de cuándo usar el guante dentro de la gestión del centro, ¿vale? Guantes, en vuestro caso es probable, yo os voy a hablar de certificación europea, pero tener en cuenta que es muy similar a los guantes que puedan llegar de Estados Unidos y probablemente allí en Perú es probable que sea más fácil que podáis o que encontréis equipos de protección que sigan la normativa americana frente a la europea, ¿vale? Entonces, deberéis utilizar guantes que realmente os aseguren que protejan, ¿vale? Y luego en la demostración os enseñaré un poco cómo retirar adecuadamente los guantes, porque si bien los guantes es una medida que nos puede ayudar a prevenir la diseminación y que nos podamos contaminar, también es muy importante saber cómo usar los guantes adecuadamente para evitar que los guantes sean un vehículo de transmisión, ¿vale? Entonces, evitar tocar muchas superficies cuando llevamos los guantes puestos y evitar ese efecto placebo de que como llevamos los guantes puestos puede hacer lo que quiera. Entonces, lleve o no lleve los guantes puestos, debemos tener las mismas precauciones que si no los lleváramos, ¿vale?
Una cosa importante que quería haceros remarcaros con respecto al marcado CE, nosotros aquí en España ahora mismo estamos inundados de material y el gobierno ha ido a China a comprar todo el material de protección que ha podido, ¿vale? Entonces, pues bueno, han llegado muchos tipos de material, ¿vale? Y ya teníamos problemas con los marcados CE aquí en Europa y yo no sé si podéis ver el cursor. Sí se ve, Ese Jorge. sería, ¿se ve? Se ve, se ve. Bien, ese sería el marcado CE verdadero, real, el de la Unión Europea. Si os fijáis, el círculo que cierra la C simplemente debería tocar la E, ¿vale? Y este sería el símbolo de China Export, ¿vale? Esto lo sacaron hace mucho tiempo en China para que ellos hacían una certificación propia y, pues, si cuela como marcado CE, pues cuela como marcado CE. Si os fijáis aquí, el círculo del símbolo China Export entra dentro del círculo que formaría la E del marcado CE, ¿vale? Y para Estados Unidos tenéis también los guantes que pueden ser aprobados por la FDA, ¿vale? La FDA es la Food and Drugs Administration, que es la que se encarga de certificar los guantes para uso médico, ¿vale? En Europa también tenemos normas específicas para guantes de uso médico, y los guantes de uso médico también podrían valer como protección porque están diseñados tanto para proteger al paciente como para proteger al profesional sanitario del riesgo que pueda suponer el propio paciente. Otros equipos de protección que deberemos tener en cuenta para evitar la contaminación que pudiera portar el paciente, pues son batas antisalpicaduras. Deberemos de evitar las batas que se puedan empapar, que sean demasiado finas, que se puedan romper fácilmente. También es recomendable utilizar gorro para cubrir el pelo. El pelo es una de las zonas que es más difícil de descontaminar. Entonces, si lo cubrimos, también estamos incrementando la seguridad. Y también cubre zapatos que podrían utilizar tanto la clienta o el cliente como el profesional para evitar introducir en el centro la contaminación que pueda venir del exterior, ¿vale? Entonces, esto luego un poco más adelante Juan os hablará. En este caso, para este tipo de equipos no hay tanta certificación, entonces es un poco, ya depende un poco de vuestro criterio a la hora de seleccionar este tipo de equipos que sean de una calidad suficiente, que no se vayan a romper, sobre todo los cubrezapatos, etc. Bien, otro de los equipos importantes son las mascarillas y que seguramente os habréis visto, se habrá hablado de mascarillas, hay que usar mascarillas, no hay que usar mascarillas. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre las mascarillas de protección y las mascarillas tipo quirúrgico, ¿vale? Las mascarillas tipo quirúrgico están destinadas a proteger al paciente de todas las partículas que pueda exhalar el profesional sanitario, o bien una enfermera, o bien un médico. Están pensadas principalmente para el uso en quirófanos, ¿no? Para evitar contaminar el campo quirúrgico, ¿vale? Normalmente estas mascarillas suelen tener 3 capas, ¿vale? Una capa interior que recoge la humedad que vamos a exhalar, una capa media que es lo que consideramos como capa filtrante, y una capa exterior que normalmente va a tener un tratamiento o va a tener unas características de resistencia a salpicaduras, ¿vale? De manera que, y esta capa exterior normalmente es coloreada, como podéis ver aquí en la imagen, ¿vale? Pues, ¿cómo debemos colocarnos la mascarilla tipo quirúrgico? La mascarilla tipo quirúrgico se debe colocar con la capa coloreada hacia el exterior, ¿vale? Que es la forma en la que va a actuar correctamente, porque la capa interior recogerá nuestra humedad y la capa exterior, en caso de que tengamos alguna salpicadura, nos proveería una cierta protección, ¿vale? Pero estas mascarillas no están pensadas como material de protección, porque está pensada para recoger sobre todo lo que se exhala, que sale con más velocidad de la boca y en la zona alrededor de la boca, ¿vale? Por eso estas mascarillas
no están selladas a la cara como sí que lo están las mascarillas de protección. Entonces, cuando inhalamos, el aire ya puede entrar por cualquier sitio de la mascarilla, ¿vale? Sobre todo por donde no esté bien ajustado. Para protegernos a nosotros lo que tenemos que utilizar son mascarillas de protección. Aquí se denominan también en España mascarillas autofiltrantes, ¿vale? Estas mascarillas, al ser un equipo de protección, tienen que tener también una serie de certificaciones y hay una serie de clasificaciones, ¿vale? Las que se consideran adecuadas en este caso, tanto por las instituciones sanitarias como por la Organización Mundial de la Salud, son las que se denominan FFP2 aquí en Europa o N95 en Estados Unidos, ¿vale? Estas son mascarillas de nivel intermedio, ¿vale? Hay normalmente tres niveles. En Europa la FFP1, FFP2 y P3, y en Estados Unidos, no me acuerdo cuál es la primera, pero tenemos la N95 y luego también la N100, ¿vale? Que serían equivalentes. Es importante también que distingáis que estas mascarillas de protección son las que tienen que ir pegadas a la cara, pueden tener o no tener válvula. Es importante saber que cuando hablamos de una mascarilla autofiltrante, en su propio nombre nos está diciendo cómo funciona. Aquí en España se oye mucho en los medios de comunicación hablar de mascarillas con filtro, ¿vale? Es una forma incorrecta de hablar de estos equipos porque en realidad toda la mascarilla es el filtro. Es decir, toda la pieza facial que nos colocamos en la cara, cubriendo la nariz y la boca, está hecho de un material que actúa de filtro, ¿vale? Entonces, ¿qué son estas cositas que vemos en algunas mascarillas, ¿vale? Esas son válvulas de exhalación. Son válvulas que se van a abrir cuando exhalamos para facilitar que todo el aire que exhalamos salga mucho más rápido de la mascarilla y no tengamos que vencer la resistencia de la mascarilla cuando respiramos a través de ella, ¿vale? Las mascarillas, en principio, van a ser desechables. Deberían ser de un solo uso. Las utilizamos durante el tiempo que haga falta, nos las quitamos y las desechamos. Y luego tenemos muchos tipos de mascarillas. Podemos tener mascarillas conformadas, es decir, que ya vienen con la forma hecha, como estas, o plegadas, como estas dos, que las tenemos que desplegar para colocárnoslas y trabajar con ellas. Y luego tenemos también que ajustarnos bien la mascarilla a la cara. Luego, en la pequeña demostración, os enseñaré un par de mascarillas y os enseñaré cómo colocarlas y cómo quitarlas, ¿vale? Como os decía, pues los fabricantes nos dan una serie de recomendaciones de cómo colocar la mascarilla y luego a la hora de retirarla también es importante hacerlo a través de las gomas laterales. La mascarilla, cuando empezamos a utilizarla, respiramos a través de ella y debemos entender que la superficie exterior de la mascarilla está contaminada, porque es la que está recogiendo todos los potenciales gérmenes que podrían en el ambiente, ¿vale? Entonces, no debemos quitarnos la mascarilla desde delante, ¿vale? Sino con las manos limpias, por los laterales, donde están las gomitas, coger las gomitas, estirarlas y quitárnosla. Y además, con la cabeza hacia abajo, para que la mascarilla nos ayude con la fuerza de la gravedad, ¿vale? El otro elemento de protección que tenemos para protegernos es la desinfección. Por un lado, vamos a utilizar los medios que nos protegen de que podamos entrar en contacto directamente con el agente. Y la segunda medida de protección va a ser el evitar que la gente que esté en las superficies contaminadas, que ya hemos dicho que este virus puede permanecer bastante tiempo en superficies principalmente lisas, pues retirarlo. Como hemos comentado también, es un agente que es muy sensible a desinfectantes y con desinfectantes de relativo de nivel medio, nivel bajo, lo podemos eliminar fácilmente. Lo primero que tenemos que desinfectar, ya lo hemos hablado, pero no me importa insistir, son las manos, ¿vale? Y el método mejor para desinfectar las manos es el agua y jabón. Lavarse las manos con agua y jabón es la medida más eficaz, ¿vale? Si no dispusiésemos de agua y jabón, en función de porque estamos fuera o por la actividad que estamos haciendo que necesitamos hacer una desinfección, podemos utilizar los geles hidroalcohólicos, ¿vale? Estos geles hidroalcohólicos deben tener al menos el 70% de alcohol, ¿vale? Entonces, también los podríamos utilizar y utilizaremos el mismo método que para lavarnos las manos, es decir, palmas, intercruzadas, dorsos, dedos, dorsos, para aplicarnos bien el gel por todas las manos, ¿vale?
Y luego tenemos que desinfectar las superficies, ¿vale? Desinfectar las superficies las podemos hacer con un pulverizador normal y corriente y con distintos desinfectantes que son eficaces para este virus. La Organización Mundial de la Salud recomienda o nos da una serie de desinfectantes y una serie de concentraciones y tiempos de contacto que tenemos que dejar que el desinfectante esté en contacto con la superficie que estamos desinfectando, ¿vale? Entonces podemos utilizar lejía al 0,1%, tened en cuenta que la lejía comercial, depende de los casos, por eso es importante mirar la etiqueta, ya suele venir diluida aproximadamente al 4%. Entonces tendréis que hacer la dilución para conseguir ese porcentaje, ¿vale? No hace falta usar lejía pura ni lejía diluida a la mitad, al 50%. Con una lejía al 0,1% para superficies relativamente limpias es más que suficiente. Alcohol, el que se compra en la farmacia, alcohol al 70%, ¿vale? Por encima del 70% ya es eficaz contra el virus. Tened en cuenta que el alcohol que se vende en la farmacia normalmente es alcohol al 96 grados, es decir, al 96%. Igual, podemos hacer una dilución. Y luego hay otros desinfectantes, los que se denominan amonios cuaternarios, que también pueden ser eficaces contra este virus, ¿vale? Y otros desinfectantes que se denominan oxígeno activo. Normalmente, tanto los amonios cuaternarios como el oxígeno activo son desinfectantes que vienen ya preparados para su uso, no hay que diluirlos. Además, suelen venir también ya en forma de pulverizador. Pues, por ejemplo, el ejemplo típico, el sanitol, es el ejemplo típico de amonio cuaternario, ¿vale? Que ya viene preparado para su uso en un pulverizador y que simplemente lo tenemos que aplicar, no tenemos que hacer nada más, ¿vale? Y por último, lo que podríamos hacer, aunque yo quiero que seáis cautelosas en ese sentido, son una desinfección ambiental, o bien de la cabina que se ha utilizado, o bien incluso de la propia clínica. Se podría hacer en función de las dimensiones y el tamaño, ¿vale? Para una desinfección ambiental lo que hacemos es aplicar un desinfectante en microgotas, lo nebulizamos, es decir, generamos una nube, generamos una niebla de desinfectante con la idea de que llegue a la mayor cantidad de superficie posible o aquellas superficies a las que no llegamos con la mano. Entonces, en las nebulizaciones se pueden utilizar pues, desinfectantes que ahora mismo el más habitual son mezclas de peróxido de hidrógeno y peracético, o se pueden utilizar también lo que se denominan cañones de ozono, ¿vale? Estos cañones lo que hacen es que van a generar una concentración alta de gas ozono, que es, bueno, lo habréis conocido, pues es el gas que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, y también en centro de estética se utiliza, ¿vale? Es un gas que tiene una eficacia media de desinfección, pero tiene también sus inconvenientes porque puede ser muy irritante para la persona que lo inhale, ¿vale? Entonces, las nebulizaciones, la descontaminación ambiental no se puede hacer nunca con las personas dentro de la cabina. Si vamos a hacer realmente una descontaminación ambiental, una desinfección ambiental, lo ideal es que lo haga personal cualificado y preparado para hacer esta descontaminación. Entonces, hacerlo con cautela, ¿vale? Si tenéis pensado hacer ese tipo de desinfecciones, ¿vale? Estudiar bien cómo funciona. Los cañones de ozono pueden parecer un método relativamente sencillo, pero bueno, hay que controlar hasta cierto punto las concentraciones que se dan, las concentraciones que se aplican, el tiempo de contacto que tenemos que dejar el ozono y luego el tiempo que necesitamos para airear y ventilar, ¿vale? La ventaja del ozono es que es un gas también que es muy inestable. Entonces, es una ventaja y una desventaja. Una desventaja porque tenemos que generar constantemente ozono porque se va eliminando constantemente y es una ventaja porque a la hora de airear, pues simplemente tenemos que dejar pasar tiempo y el propio gas ozono se va a descomponer en oxígeno, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a pasar a la parte de las medidas organizativas relacionadas con el centro de estética y al final, como os comentaba Juan, haremos una pequeña demostración de cómo ponerse y quitarse, sobre todo cómo quitarse los guantes
y cómo ponerse y quitarse un par de mascarillas, ¿vale? Lo haremos después para que podáis ver la pantalla un poco más grande y se vea un poco mejor la demostración. Entonces lo dejo a Juan ya con su parte. Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo no me voy a extender mucho porque lo que sí me interesaba era que tuvierais de primera mano y la información de la bioseguridad de manos de un verdadero profesional en bioseguridad. Una persona que lleva muchos años y que sabe perfectamente qué es lo que dice, de lo que habla y cómo lo habla. Lo que yo voy ahora a hablaros un poco es porque claro, la bioseguridad en teoría está muy bien, pero ¿qué protocolo, qué debemos de implantar nosotros como profesionales de la estética en nuestros centros? ¿Vale? Entonces, la gestión que debemos de hacer, la adaptación que vamos a tener que hacer de nuestros centros a la época post-COVID, ¿vale? Vamos a tener que cumplirla sí o sí. Como bien nos han explicado, el virus es muy contagioso, pero lo cual no significa que tengamos que meternos en urnas, como ya he escuchado en algún grupo de esteticistas, o que ahora los centros de estética van a aparecer quirófanos. No. Simplemente va a haber que cumplir una serie de pautas para realmente conseguir poder llevar a cabo nuestra actividad económica, nuestros tratamientos, pero de una manera segura. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente he dividido un poco lo que serían estas pautas en las distintas zonas donde vamos a trabajar en un centro de estética. Obviamente, en la recepción y en la sala de espera, como os ha dicho bien Jorge, lo primordial sería la desinfección y lo que sería la distancia de seguridad. Por tanto, aquí en España se están poniendo en centros clínicos unas mamparas para proteger la recepción, pero normalmente los centros de estética, con simplemente hacer unas señales en el suelo marcando bien la distancia de seguridad de 2 metros, no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Lo ideal sería trabajar y desinfectar la sala, ¿vale? Cada vez que entre o salga un paciente, ¿de acuerdo? Nosotros debemos de empezar a protegernos desde antes de que el cliente haya llegado, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer realmente, lo primero es una prevención. Son una serie de preguntas de prevención en los que tendremos que confirmar, y para ello necesitamos que el paciente o el cliente sea sincero, de que no tiene síntomas. O sea, un tratamiento de estética no es algo urgente. Se puede esperar a pasar los síntomas, aunque fueran los síntomas de una gripe común, pero que realmente luego sepamos que el paciente cuando venga va a estar sano, ¿vale? Entonces, si hay sintomatología, le pedimos al cliente que pase esa sintomatología y luego que venga. Realmente de quien tenemos que protegernos es de los que no son sintomáticos, pero eso lo veremos más adelante. En cuanto al tema de la recepción, pues separaremos de la sala de espera, separaremos las sillas para mantener distancia de seguridad, aunque lo ideal es que no coincidan más de 2 personas en la sala de espera. Si tenemos un centro muy grande que tiene varias cabinas y tenemos una sala de espera, pues básicamente como la tenemos en la imagen, que podemos tener 2 sillas separadas y un sofá o un sillón en el otro lado, vale, pues perfecto. Tendríamos esa distancia de seguridad, pero siempre los clientes tendrían que venir con su mascarilla quirúrgica y mantenerse todo el rato con la mascarilla puesta. ¿De acuerdo? A la entrada lo ideal sería o tener una alfombra desinfectante o una serie de patucos como los que hemos visto en los equipos de protección. ¿Para qué? Para que la contaminación que viene de fuera no entre dentro del centro de estética. ¿De acuerdo? En cuanto al cuarto de baño, pues básicamente he oído por ahí que no podrán pasar los pacientes al cuarto de baño. Eso es una exageración. O sea, los pacientes y los clientes podrán entrar al cuarto de baño. Pero sí tendremos que tener preparadas las medidas de desinfección adecuadas. Es decir, y tendremos que desinfectar lavabo, váter y toda superficie en cada uso que se haga del cuarto de baño, ya sea por parte del profesional o del personal, como por parte del cliente. Y lo ideal es que tengamos carteles informativos de cómo hacer una buena higiene de manos. ¿Vale? Para que nunca se les olvide que hay que, como bien ha dicho, palmas, dorsos, interdigitales y dar una buena
información a nuestros clientes de cuáles son las medidas que tiene que hacer para protegerse. En todos estos sitios se puede mantener la distancia de seguridad. Sin embargo, ahora llegamos a la sala de tratamiento. Y en la sala de tratamiento, pues tenemos que estar con nuestro cliente, tenemos que estar tocándolo, tenemos que estar tratándolo. Bueno, pues en la sala de tratamiento lo que tendremos que hacer principalmente es evitar tener que tocar muchas superficies. Por tanto, lo que tendremos que hacer es quitar primero cualquier tipo de adorno. O sea, los adornos ahora mismo son fuentes de contaminación. Yo sé que hacen la estancia muy bonita, muy agradable, pero a día de hoy tendríamos que quitarlas, ¿vale? Y tener todo el material preparado a mano. Que no tengamos que estar abriendo cajones, tocando asas, tocando tal, sino todo el material que vayamos a utilizar tiene que estar colocado a mano y previo a la sesión de tratamiento. Como nosotros cuando agendamos sabemos qué tratamiento vamos a hacer, un corporal o un facial o lo que sea, preparamos todo el material para tenerlo a mano y simplemente lo que vamos a hacer es trabajar con el material que tengamos a nuestra disposición. Luego, lo que tenemos que hacer es utilizar material desechable. Habéis visto ahí que he puesto una imagen, la típica imagen con su manta tira eléctrica, sus sábanas, su tal. Bueno, pues todo eso son fuentes de contaminación que hay que evitarlas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que empezar a acostumbrarnos a utilizar durante toda esta época materiales que sean desechables. Y lo ideal es que durante todo el tiempo que dure el tratamiento, el paciente tenga la mascarilla puesta, ¿de acuerdo? Y los otros también, obviamente, como profesionales. El profesional tendrá que utilizar guantes, tendrá que usar mascarilla, tendrá que utilizar una bata, como ha dicho antes, y lo que tendremos que hacer es evitar entrar en contacto directo o bien con la piel del paciente o bien con la superficie que pudiera estar contaminada. ¿De acuerdo? Por tanto, no nos queda otra que adaptarnos. Adaptarnos y tener que provisionarnos de todo este material que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Podemos, de alguna manera, pedirle a que el cliente forme parte de esta protección, ¿de acuerdo? Entonces, el cliente lo que tendrá que hacer principalmente es venir asintomático, permitir que le hagamos simplemente una toma, una prueba de temperatura y traer su medida de protección, que será su mascarilla, ¿de acuerdo? En cuanto a nosotros, pues lo que te digo, tendremos que hacer este tipo de adaptaciones, pues de retirar nuestros lo que serían los elementos decorativos, las distancias de seguridad, proporcionar mucha información a lo que sería el cliente para que no tenga lugar a dudas de nada, ¿de acuerdo? Entonces, los deberes del cliente principalmente serían ser sincero a la hora de responder las preguntas de control, las preguntas de prevención. Y si tiene algún síntoma, que no venga al centro de estética. Si a lo mejor él no tiene ningún síntoma, pero de repente llega el primer día, entra por la puerta y le hacemos una toma de temperatura y resulta que tiene más de 37,5 o 37,5, pues lo ideal sería decirle, mire, esto puede ser un síntoma y ahora mismo no vamos a hacer el tratamiento. Te doy cita dentro de 3 o 4 días, comentamos, me comentas si te has empeorado, si no has empeorado, pero por precaución, lo ideal es que cuando tenga 37,5 o más, no dejemos que entre o no le hagamos el tratamiento a la clienta, ¿vale? ¿Qué más? Los deberes del profesional ya los he dicho. El profesional tiene que encargarse de la seguridad suya y de la del paciente, desde que entra por la puerta hasta que sale por la puerta. ¿De acuerdo? Luego veremos cómo nos debemos colocar la mascarilla y cómo deberemos de quitárnosla. ¿De acuerdo? Veo ya que hay alguna preguntita, Mireia, te la respondo luego, ¿vale? Voy a terminar de exponer vamos a terminar la presentación y después no te preocupes que voy a responder a tu pregunta. Entonces, lo que decimos, empezamos protegiéndonos y protegiendo al cliente, ¿de acuerdo? Protegiéndonos nosotros, estamos a la vez protegiendo al cliente. Si tenemos que hacer un tratamiento corporal, pues trabajaremos con mascarillas, con guantes, con tal, ¿de acuerdo? Y siempre evitaremos entrar demasiado en contacto o entrar en contacto con lo que son las secreciones orofaríngeas, es decir, saliva o la nariz, mucosas, etcétera, ¿de acuerdo?
Entonces, debemos de ser muy, muy cuidadosos, sobre todo cuando vayamos a hacer un tratamiento facial, ¿vale? No os asustéis, que veo que estáis preguntando, ¿en el facial no puede llevar mascarilla? Bueno, luego resuelvo las dudas. No os preocupéis por eso. Bueno, lo que quiero que os queden claros son varios tips, ¿vale? Principalmente de deberes del cliente. Estar asintomático y venir con su medida de protección, su mascarilla, ¿vale? Y obviamente no toquetear por todas partes. Es decir, el cliente no puede tocar el material de trabajo, no puede tocar el bote, no puede tocar las cremas, no puede tocar el mobiliario. Lo ideal es que pase y luego se tumbe tranquilamente, se cambie de ropa y listo. ¿De acuerdo? Entonces, deberes del profesional. Protegerse a sí mismo, tener bien informado al cliente en todo momento de cómo es el procedimiento para trabajar y desinfectar las superficies que vaya a tocar o que vaya a utilizar. Si el material no es desechable, ¿vale? Porque utilicemos unas pinzas o algo, hay que desinfectarlo después de cada uso, ¿de acuerdo? Material y mobiliario, a ser posible, ¿de acuerdo? El mobiliario me refiero si tenemos como una pequeña encimera donde tenemos las pinzas, tenemos todo el material que podríamos utilizar o los pinceles o tal, todo eso habría que desinfectarse, ¿de acuerdo? Antes de un siguiente uso. Y priorizar el uso de material desechable, ¿vale? Sábanas desechables, sabanillas. Sobre todo en el tema de la camilla, insistir mucho en lo que serían los agujeros faciales. No basta con una pequeña, así le paso una bayeta ni nada. Tenemos nuestro pulverizador con nuestro desinfectante, cualquiera de los dos que os ha explicado Jorge, y desinfectamos muy bien lo que sería la camilla con una bayetita y esa bayeta también debe ser desechable. ¿De acuerdo? Tenemos que evitar usar toallas. Toallas lavables, me refiero. Es decir, si en el baño podríamos tener secamanos de papel, sería lo ideal, o secamanos por aire. Y en las cabinas, toallas y bayetas desechables. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando finalicemos todo el tratamiento, tanto el material de protección que ha utilizado el profesional como todo lo que se ha utilizado para hacer el tratamiento, se haga un enjuague y se vaya a la basura. ¿De acuerdo? Pues esos serían los tips que principalmente tenemos que tener como profesionales en los centros de estética. ¿Vale? Vamos a pasar ya al final de la presentación. ¿Vale? Espero que de momento esto os haya resultado interesante. Lo que vamos a hacer ahora es quitar la presentación para que nos veáis más en grande. Jorge va a hacer una exhibición de cómo ponerse y quitarse 2 o 3 tipos de mascarillas, creo que son 2, y cómo hacer un correcto lavado de nuestras manos. ¿De acuerdo? Y luego pasaremos a responder a todas las dudas y a todas las preguntas que tengáis. Pues nada, Jorge, te vuelvo a dejar la palabra y quitamos la presentación y es todo tuyo. Entiendo que es así, ¿no? Sí, perfecto. Bien, lo primero es los guantes, ¿vale? Los guantes ya os he dicho más o menos, pues que había que buscar las certificaciones, pero podemos hacer, el colorín nos va a dar igual, hay guantes blancos, azules, lilas, pero importante que en la caja de guantes, ¿vale? Busquemos bien las certificaciones, ¿vale? En el caso de la normativa europea, este es el pictograma que nos dice que protege frente al riesgo biológico. El guante nos lo... Antes de colocar el guante, debemos comprobar que no tiene problemas, que no está roto. En cualquier caso, siempre que al colocarnos el guante se rompa, pues lo desechamos y nos colocamos otro, ¿vale? Bien, ¿veis qué me pasa? ¿Veis el relojazo que llevo? Pues este relojazo probablemente no llegue a cubrirlo el guante. Entonces, debería quitármelo, ¿vale? Debería quitarme el reloj y no tener pulseras o cualquier otro elemento que pueda dificultar la colocación y la retirada del guante. Para retirarnos los guantes, la manera más fácil de hacerlo es tocando. Tocando por la parte de fuera, sin llegar a tocarnos. Tocamos con el guante por la parte de fuera.
tiramos del guante, lo retiramos y lo envolvemos en el otro guante. Y ahora lo que hacemos es meter los dedos por dentro y estiramos, ¿vale? Espero que se haya visto bien. Y ya estamos tocando el guante por la parte interior, ¿vale? De manera que está limpio, ¿vale? Eso en cuanto a los guantes. Lavado de manos. Un poco simplemente. Nos mojamos las manos, echamos jabón, frotamos las palmas para generar mucha espuma, nos lavamos, ¿vale? Entrecruzando los dedos. Luego, el dorso, entrecruzando los dedos. Esta parte de los dedos sería lo siguiente. Con este movimiento, estamos limpiando esta parte de los dedos que no nos ha llegado. La punta de los dedos contra la palma y hacemos lo otro en la otra mano. El dedo gordo, que no se nos olvide. Y por último, la palma y nos vamos hasta la muñeca. Como veis, el reloj también me dificulta lavarme bien las manos, ¿vale? Y la otra muñeca y el resto de la palma. Y así cubrimos completamente todas las manos. Este mismo procedimiento habría que utilizar si no nos podemos lavar las manos y tenemos que utilizar gel alcohólico. Nos echamos el gel alcohólico en la palma, lo extendemos bien y hacemos lo mismo. Lo extendemos por todas las superficies de la mano. Los dedos gordos, por aquí, por allí y por aquí. ¿Vale? Luego, mascarillas, como os decía, podemos tener mascarillas que ya tienen la forma. Esta mascarilla tiene válvula, esta mascarilla no tiene válvula. A ver si se ve mejor. ¿Vale? Esta mascarilla no tiene válvula. ¿Vale? Estas serían las que ya tienen la forma hecha, como os comentábamos, ¿vale? La mascarilla conformada. Y esas son mascarillas plegadas. Esta es una mascarilla plegada en vertical y esta es una mascarilla plegada en horizontal. Entonces, tenemos que abrirla bien, ¿vale? Para colocárnosla y poder utilizarla. Voy a utilizar esta mascarilla como muestra. Igual tenemos que abrirla para colocárnosla. La colocamos en la palma de la mano, metemos la cara y pasamos las dos cintas hasta el final. Luego, una la tenemos que dejar en la coronilla y la otra por detrás del cuello. ¿Bien? La coronilla y por detrás del cuello. Y ahora, todas las mascarillas tienen un clip nasal. Es esta varilla, esta tirita de metal. Tenemos que ajustarla bien a la nariz, preferentemente con las dos manos, para que se ajuste bien. ¿Vale? Y ya tendríamos la mascarilla bien colocada. Si al respirar notamos que entra aire, ¿vale? Pues eso, nos la tenemos que recolocar o si la mascarilla no nos queda bien, pues tendríamos que utilizar otro tipo de mascarilla. ¿Vale? Para quitarnos la mascarilla, lo primero es lavarnos las manos o desinfectar las manos con gel hidroalcohólico. Antes de hacer nada, nos lavaríamos las manos, ¿vale? ¿Vale? Todo el procedimiento y luego no hago esto, sino que busco las tiras, miro hacia abajo y ya sale la mascarilla sin tocarla por delante. Por las tiras la desecho. ¿Bien? Con estas mascarillas, las que tienen dos tiras, haríamos lo mismo. Porque he usado una. Bien, por aquí. Y la quitamos. Lo mejor es hacer pruebas, ¿vale? Y saber cómo nos la tenemos que poner y quitar antes de tener que utilizarlas en situación real, ¿vale? Con esto las demostraciones han terminado, entonces espero que tengáis preguntas y estamos aquí para resolver cualquier pregunta que podáis tener. Así que adelante, no os cortéis. Sí, por favor. Bueno, volvemos ya los dos. Nos vais a tener a los dos en pantalla, ¿vale?
y vamos a ir viendo los comentarios. Yo, si quieres, Jorge, como tú creo que no estás viendo Facebook, Sí, sí, lo pues, estoy viendo. ¿sí lo estás viendo? ¿Estás viendo los comentarios? Bueno, pues entonces vamos a ir por orden porque ha habido preguntas que han salido antes, ¿vale? Y vamos a ir por orden. La primera pregunta que he visto ha habido dos personas que han preguntado, a ver, voy a encontrarlas. Hay Sí, varias preguntas sobre los faciales, Juan. exacto, sí. Mireia Hostos ha preguntado por los faciales, Mary Guerrero también ha preguntado, Silvia Muñoz también ha preguntado por los faciales. Antes hemos hablado de los equipos de protección. Para no extendernos mucho, habéis visto una imagen cuando estabais hablando de mascarillas en las que los profesionales llevaban una pantalla, ¿de acuerdo? Que es una pantalla protectora facial, ¿vale? Entonces, en los faciales, lo que tendremos que hacer, obviamente en un facial la clienta no va a poder llevar mascarilla. Eso no quita que nosotros debamos protegernos. La mascarilla quirúrgica, como hemos dicho, sirve para no contagiar, no para no ser contagiado, si no me equivoco. ¿Es correcto, Jorge? ¿Perdón? Digo que la mascarilla quirúrgica es para no contagiar, no para no ser contagiado. Correcto, es así. Es así. Si en un corporal los dos llevamos una mascarilla quirúrgica, los dos estamos protegidos. Sin embargo, cuando hacemos un facial, quien no lleva la protección es la clienta. Por tanto, nosotros, si usamos una quirúrgica, vamos a estar desprotegidos. Así que lo que tendremos que utilizar es una mascarilla de protección, la FFP2 o la N95, a ser posible no, sin válvula. Porque si no hay válvula es cuando realmente nos protegemos de ser infectados y de infectar. Esa sería la mascarilla idónea. Sin embargo, esa mascarilla nos cubre solamente nariz y boca. Para protegernos de las salpicaduras de lo que serían los ojos y la frente y el resto de la cara, podremos usar una pantalla protectora para hacer los tratamientos faciales. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya, eso sí, que usemos la pantalla no es motivo para quitar la mascarilla. O sea, la protección correcta es mascarilla y pantalla. ¿De acuerdo? Así es como deberemos de trabajar cuando hagamos un tratamiento facial. ¿Vale? Pues nada, respuesta. Vamos a ver más preguntas. Uy, hay muchas. Bien, preguntan por aquí, Jorge. Mari Carmen Ruiz Ruano dice, las mascarillas yo las estoy desinfectando con agua, lejía y un poco de detergente, después las enjuago por la falta de material en las farmacias. ¿Sería correcto? Bien, desinfección de mascarillas. Como os comentaba, las mascarillas de protección están pensadas para ser desechables. Es cierto que en prácticamente todos los países hay desabastecimiento, o ha habido hasta ahora que están empezando a llegar esas mascarillas chinas, de las que yo me fío hasta cierto punto, ¿vale? Estas mascarillas, si no queda más remedio, si no hay mascarillas, es preferible desinfectarla que no tener mascarilla, ¿vale? Entonces, esta mascarilla, esa desinfección la podríamos hacer con cuidado, ¿vale? La desinfección la haríamos siempre el exterior de la mascarilla, ¿vale? Con un paño o un papel impregnado desechable. Haríamos una desinfección externa de la mascarilla, ¿vale? Con cuidado de intentar no tocar la mascarilla por dentro. Lo deberíamos hacer con guantes, ¿vale? Me lavo las manos y me coloco unos guantes y entonces desinfecto la mascarilla, ¿vale? Desinfecto la mascarilla por fuera con un paño impregnado, no pulverizo, ¿vale? Encima de la mascarilla. La desinfecto por fuera. ¿Qué desinfectante? El ideal sería los amonios cuaternarios. ¿Qué pasa con los alcoholes? El alcohol, las mascarillas están hechas con unos materiales que con el alcohol se pueden ver afectados y puede afectar a la capacidad de filtración. Y con la lejía podemos dejar lejía aquí que luego vamos a respirar. Y tampoco está claro si la lejía llega a afectar al material o no. Lo ideal serían esos amonios cuaternarios, ¿vale? O bien ese oxígeno activo, ¿vale? La limpiamos bien por fuera y luego la dejamos en una bolsita de papel, si puede ser, para que transpire. Si la metemos en una bolsa de plástico y la cerramos completamente y la dejamos en un sitio donde pueda haber calor y humedad, ¿vale? Los microorganismos que yo exhalo y que se quedan en la mascarilla pueden crecer
¿vale? Y puedo tener luego problemas, ¿vale? Entonces, lo ideal es después desinfectarla exteriormente en una bolsita de papel, ¿vale? Cuando la vaya a reutilizar, ya no puedo colocármela así, sino que tendría que hacerlo así, ¿vale? Y ya la utilizaría con guantes, ¿vale? Porque la considero contaminada, aunque la estemos limpiando y desinfectando, esa desinfección es un poco relativa, ¿vale? Entonces, esto únicamente si hay desabastecimiento, si es imposible conseguir suficientes mascarillas, ¿vale? Las mascarillas quirúrgicas no tiene sentido descontaminarlas, ¿vale? Porque no van a aguantar el tratamiento, lo mejor es desecharlas. Vale, nos hacen ahora otra pregunta. Marien Fernández Astorgano dice si estaría bien utilizar las pantallas además de la mascarilla. Una higiene facial podremos hacerla sin guantes si la persona está sana. ¿Utilizamos una mascarilla para cada cliente? Bueno, creo que esta la puedo responder yo. Una cosa, cuidado, que una persona esté sana no implica que no sea portadora. A eso iba yo. Ahora ya te dejo. Vale, ese es el problema. Que durante 15 días, durante los primeros 15 días de la enfermedad, la persona está totalmente asintomática. No tiene ni siquiera unos grados de temperatura, no tiene tos, no tiene estornudos, no tiene nada. Entonces, no podemos tratar a la paciente o a la clienta sin medidas de protección, porque realmente no somos conscientes de si está enferma o no, a no ser que nos traiga un certificado con una prueba de test negativa. Y aún así, se podría haber contagiado por la calle viniendo de camino. O sea, que es que realmente no tenemos una garantía de si el paciente o no es positivo o es negativo hasta que realmente tengamos un control epidemiológico mucho más exhaustivo del que tenemos actualmente. Y vamos a volver a la calle antes de tener ese control tan exhaustivo. Yo, por protección y por prevención, siempre con guantes. ¿De acuerdo? Y sí, la mascarilla hay que usarla junto con la pantalla. La pantalla no sustituye a la mascarilla. ¿De acuerdo? Y sí, habrá que utilizar una mascarilla por cada cliente. No podemos llevar la mascarilla puesta para 2 clientes o para 3 clientes consecutivos. No, se desechan o se descartan para luego ser desinfectadas. ¿De acuerdo? En el caso, como ha dicho Jorge, de que haya desabastecimiento. Pero nunca podremos usar la misma mascarilla para 2 clientes. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Alguna recomendación adicional para desechar después todo el material descartado o que ya se ha utilizado a lo largo del día? En principio, las recomendaciones para eliminar todo el material, no hay que hacer ningún tratamiento especial, sino desecharlo en una bolsa que luego cerraremos y esa bolsa la desechamos en la bolsa de basura normal, ¿vale? Porque sí que es verdad que el virus en el ambiente, con la sequedad y el calor, los rayos del sol, pues se va a eliminar mucho más fácil, ¿vale? Entonces, en principio, simplemente separar bien los residuos de la zona donde hemos estado trabajando, en una bolsa independiente, pero nada más. Vale, Sandra Basilio. Hombre, Sandra, bienvenida. Sandra nos pregunta si pudieras decir el orden para usar los implementos de protección. Me imagino que será para colocarlos. En principio, a la hora de colocarlos no hay demasiadas restricciones o requisitos. Realmente tú tienes que tener puesto todos los equipos antes de empezar a trabajar, ¿vale? Sí que hay que tener cuidado a la hora de retirarlos, ¿vale? Pues si vamos a trabajar con una bata y tenemos los guantes, pues lo primero que nos quitamos será la bata, nos quitaremos lo que esté lo que se haya podido contaminar más, nos quitaremos la bata, ¿vale? Luego nos quitaremos los guantes, nos lavaremos las manos y nos quitamos la mascarilla, ¿vale? Y en el caso de si llevamos pantalla, sería bata, pantalla, guantes y mascarilla. ¿Y gorro? Si llevamos gorro, sería bata, pantalla, gorro, guantes y mascarilla. Estáis tomando apuntes, ¿no? Vale. Me pregunta Verónica Condori Chara si es recomendable usar lentes. Deduzco que serán lentes de protección.
en principio, la pantalla facial sería sustituible por gafas de protección. Lo que pasa es que la pantalla la vamos a utilizar cuando la clienta, digamos, no va a tener ningún medio de protección hacia nosotros. O sea que, pues, aunque sea una paciente que no tenga síntomas, en cualquier momento, pues por otros motivos, puede toser o puede estornudar. ¿Vale? Si no tiene la mascarilla, vamos a estar muy cerca de ella y nos va a llegar esas gotas que pueda emitir. Entonces, las gafas podrían valer porque nos van a proteger los ojos, ¿vale? Como llevamos la mascarilla, tendremos cubiertas, pero no nos cubre el resto de zonas de la cara. Luego tendríamos, obviamente, que lavar bien con agua y jabón. Si llevamos la pantalla y nos cubre todo, pues ese posible estornudo o esa posible tos, pues tenemos toda la cara cubierta. Vale, Cristel Zúñiga, esta creo que es para mí. ¿Qué tratamientos recomiendan no realizar? A ver, a priori, ninguno. O sea, podríais hacer todos tipos de tratamientos. Si hay alguno que yo no recomendaría, son todos esos tratamientos que os lleven a estar en contacto con saliva o mucosas. ¿De acuerdo? Pues yo qué sé, si vais a hacer una micropigmentación, si vais a hacer tal de labios, de tal, todo lo que tenga que ver, que os pueda poner en contacto con mucosas o con fluidos orofaciales que puedan estar contaminados, yo diría que no los realizarais. El resto, piezas de cutis, tal, si lleváis las medidas de protección adecuadas y los tratamientos corporales igual, no tendríais ningún problema en realizar cualquier tipo de tratamiento. ¿Vale? María del Carmen Zavala Villacorta. Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Nos pregunta que entonces las comiatras, las mascarillas que tienen que utilizar son las N92, que, bueno, deduzco que serán las N95, y que no las mascarillas planas. A ver, esta también la puedo responder yo. Aunque tengo al profe aquí al lado, al profesional, esta también la puedo responder yo. Las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas quirúrgicas, si vais a hacer un tratamiento corporal, porque obviamente entendemos también que una inversión económica en mascarillas de protección es una inversión muy grande, ¿vale? Porque son caras. Mientras que las quirúrgicas son más asequibles. Por tanto, si vais a hacer un tratamiento corporal, si el profesional y la clienta llevan su mascarilla quirúrgica, se están protegiendo el uno al otro, porque cada uno va a evitar contagiar al otro. Sin embargo, tendremos que utilizar la N95 siempre que la clienta no lleve mascarilla quirúrgica. Por eso una de las recomendaciones que hacemos es que la clienta siempre venga con su mascarilla. Y en el caso de que no traiga, tener nosotros un remanente de mascarillas quirúrgicas para que la clienta se la ponga nada más entrar al centro. ¿De acuerdo? De esa manera ahorramos un coste que nos va a venir muy bien porque no tendremos que gastar tanto dinero en las mascarillas de protección, solamente para lo que serían los tratamientos faciales o los tratamientos en los que la clienta en su momento no lleve ningún tipo de mascarilla. A ver, Eve Beauty de Ibiza nos dice, ¿sería conveniente tomar la temperatura a los clientes antes de entrar, aparte de todo lo que habéis explicado? Sí. De hecho, uno de los protocolos que deberíamos de instaurar sería tomar la temperatura en cuanto llega al centro. Y lo que os digo, si supera los 37,5, media vuelta y para su casa. ¿De acuerdo? Eso sería lo ideal. Yo, precisamente, me está llegando ahora ofertas de termómetros de estos digitales que se colocan en la frente y tal, y es una inversión que os puede costar 30 o 40 euros el termómetro para tener una cierta calidad. Y yo creo que es una inversión que merecería la pena porque nos va a evitar muchos problemas. De nada, Mireia. Me alegro, Mirta, que te sea interesante. Emily Aguilar nos pregunta, ¿la pantalla la podemos usar muchas veces? Ahí sí te la voy a dejar la palabra a ti, Jorge. La pantalla, en principio, es un equipo reutilizable. Depende del tipo de pantalla. ¿Vale? Hay pantallas que son muy finitas, pantallas que otras que pueden ser reutilizables. Hay pantallas que son reutilizables y que se pueden desinfectar, igual que las gafas de protección, por ejemplo, se podrían desinfectar. Igual se pueden desinfectar con un paño humedecido en desinfectante. Con las pantallas tener cuidado porque, por ejemplo, los alcoholes, si son de policarbonato las pantallas, las pueden con el uso, las pueden acabar agrietando. Y también cuidado con el material con el que limpiáis la pantalla porque las puede rayar. Por ejemplo, el papel secamanos puede rayar las pantallas de protección. Pero en principio se podrían descontaminar.
Lo ideal, Jorge, sería una toalla desechable, ¿no? O sea, una toallita desechable sería lo ideal para limpiar las Sí, o pantallas. también se venden, por ejemplo, no es por hacer marca, a mí Sanitol no me paga nada, ¿vale? Pero Sanitol tiene también toallitas impregnadas, ¿vale? Que se podrían utilizar, igual que las toallitas de bebés, pues son toallitas impregnadas en desinfectante. Entonces también se podrían utilizar. Vale, las siguientes venían igual. ¿Cuántas veces puedo usar una mascarilla N92? Otra vez limpieza de pantallas. A ver, ¿es recomendable usar los zapatos de plástico para poder desinfectarlo y lavarlos? ¿Te refieres a los Crocs famosos? Sí. O sea, el tema de los zuecos y zapatos es vestimenta, realmente. No es una medida de protección. Una medida de protección serían las calzas. Pero sí, podrías utilizarlo y desinfectarlo y limpiarlo y lavarlo. Pero también puedes utilizar zuecos normales que puedas meter en la lavadora y lavarlos a alta temperatura. Creo que así también los desinfectaríamos, ¿verdad, Jorge? Sí. Vale, entonces, Una cosa, ahora que has dicho alta temperatura, en cuanto a la ropa, lo que ha comentado Juan de intentar utilizar todo desechable, esa es la mejor opción, pero si tuviésemos algún tipo de manta, de toalla que fuese lavable, el lavado por encima de 60 grados también es eficaz contra el virus. Eso sí, habría que utilizar una prenda para cada clienta, no se podría reutilizar de una clienta a otra, ¿vale? Lo que se puede hacer es, si tenemos esos que son reutilizables, irlo guardando todo en una bolsa y, o bien al final del día, o cuando si tenemos disponible lavadoras en el centro, pues hacer un lavado con ciclos de alta temperatura, por encima de 60 grados. vale. Cristel Zúñiga pregunta también por la temperatura a la que muere el virus, ya lo hemos dicho, por encima de 60 grados. Pepa Guiar, Pepa pregunta si las pantallas también hay que utilizar una por clienta. No sé si te has pasado, Juan. Ahí, aquí veo un comentario de María del Carmen Zavala sobre ¿Sí? las mascarillas de tela, ¿vale? Y María de Jesús, entiendo que es Pi, ¿vale? Ah, perdón. ¿Cuántas veces puedo usar la mascarilla? ¿Perdón? Sí, 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 es cierto. Me las he saltado, perdón. La mascarilla de tela. La mascarilla de tela, el problema que es que hay mucha variabilidad, ¿vale? Y muchas de las mascarillas de tela son de una sola capa y obviamente la mayoría de ellas son hechas en casa, sin, en principio con toda la buena voluntad del mundo, pero con un control muy relativo. Y la mayoría de las mascarillas de tela, cuando tosemos y estornudamos, del modo que en la mascarilla quirúrgica está pensada para recoger esos aerosoles que generamos, esas gotitas que generamos, las mascarillas de tela pueden recoger una parte, pero no todo, especialmente en los estornudos, ¿vale? Hay parte de las gotas que pueden atravesar la mascarilla y salir de la mascarilla. Entonces, pues bueno, mejor que nada, sí, pero cuidado con esa limitación que pueden tener las mascarillas de tela. La mascarilla de tela en cuanto a protección, igual que una mascarilla quirúrgica, incluso menos, porque no protegen de una salpicadura, ¿vale? Entonces, tenemos una salpicadura, alguien nos tose, se van a quedar ahí las gotas, ¿vale? Y van a atravesar, pueden atravesar la mascarilla. Además de Mejor que que les nada, ya os falta el digo clip que nasal, sí. ¿no, Jorge? ¿Cómo? Que a las mascarillas de tela les falta el clip nasal y no podemos ajustarlas a lo que Sí, sería. pero bueno, las mascarillas quirúrgicas también son mascarillas de ajuste no de ajuste, no ajustadas a la cara, ¿vale? Sino no ajustadas. Entonces, aunque tengan clip nasal para evitar que todo el aire salga por ahí, o sea, no salga justo a los ojos, porque las mascarillas quirúrgicas también se pueden utilizar con gafas, ¿vale? En los quirófanos. Entonces, para evitar que cuando exhalamos el aire tienda a salir justo al lado de la nariz y nos empañe las gafas, también tiene el clip nasal. Pero todo lo que es los laterales no son ajustadas y por ahí entra y sale el aire. Entonces, con las mascarillas de tela pasa lo mismo. Genial. Vale, ahora sí, la pregunta de Pepa dice que si tendríamos No, que tener espera. No, ya María está. Jesús, María de Jesús, ¿cuántas veces puedo usar la mascarilla N92? Las mascarillas de protección N95, recordamos, ¿vale? FFP2
o N95, ¿vale? N95 las americanas, FFP2 las europeas. En principio están diseñadas para usarla un turno, 8 horas, pero realmente el material filtrante aguanta mucho más, ¿vale? Si la mascarilla no se mancha, si la mascarilla no se ensucia, el material filtrante aguanta mucho más de esas horas. Hay gente, por ejemplo, pues hay en sitios a los que se les da mascarilla para utilizarlas una semana. Entonces, la mascarilla en principio no se va a saturar, pero reutilizar la mascarilla con las precauciones que ya hemos hablado, ¿vale? De que se pueda contaminar, de cómo se desinfecta, todo eso, pero en principio la mascarilla se podría utilizar hasta que notase, o bien hasta que se deteriora, se mancha, o notases que ya te empieza a costar respirar a través de la mascarilla. Ahora sí. Ahora Pepa. sí. Que la tenemos en vilo. Pepa nos dice eso, si habría que comprar también una pantalla protectora por cada clienta. Habría que usar una pantalla distinta para cada clienta. Yo creo que la pantalla se podría desinfectar entre cliente y clienta si hace falta. O sea, como las pantallas son desinfectables, pues se podrían desinfectar. No haría falta utilizar una pantalla nueva, ¿vale? Entre cliente y cliente. Todo esto lo que provoca es que tengamos que espaciar mucho más las citas o el tiempo que pasa entre que acabamos con una cliente, empezamos con la siguiente, se alarga mucho más. Vale, Greta Ortega Badifora nos pregunta, ¿el rociarse con spray de alcohol de 70 grados al llegar ayuda? No entiendo muy bien. Yo entiendo que lo que entiendes es que es pulverizarte a ti misma por encima, por todo. O sea, hacerte como una desinfección ambiental a ti misma con un pulverizador, entiendo. Yo creo que no. Yo no lo veo una práctica demasiado adecuada porque no vas a conseguir una desinfección mucho más eficaz. Realmente tú lo que tienes que proteger son las manos y te vas a proteger y debes proteger la ropa de lo que pueda salir, digamos, de la clienta, ¿no? Entonces, si es rociar las superficies y hacer una desinfección con alcohol de 30 grados, entonces sí se puede, es una buena medida. O sea, el tener un pulverizador con alcohol a 70, pues se puede utilizar como desinfectante sin ningún problema. Si es para las manos, es mejor el gel hidroalcohólico, porque el gel hidroalcohólico lleva glicerina y otros componentes que ayudan a que el alcohol no reseque las manos, porque el alcohol reseca mucho las manos. Vale, chicas, veo que seguís haciendo comentarios, seguís haciendo preguntas, pero ya nos vamos de la hora. Vamos a responder a las tres últimas, que son a las dos últimas, perdón, Andrea Malqui Alejo y Elizabeth Pilares. Vamos a responder esas dos preguntas. Os aviso, o sea, si queréis resolver más dudas, si queréis formaros en más profundidad de todo lo que estamos hablando, conocer más un protocolo más a fondo de lo que podríamos hacer, estamos preparando una masterclass con Jorge y conmigo, ¿vale? Ya será una masterclass en la que estaremos más horas, estaremos más tiempo, dedicaremos mucho más tiempo a explicaros todo, tanto lo que ha visto Jorge como lo que habéis visto conmigo, lo veremos con mucha más profundidad y ahí sí que ya nos podremos explayar el tiempo que queráis para resolveros todas las dudas que necesitéis. Tenemos un tiempo limitado por la emisión de Face, entonces vamos a responder estas dos últimas y nos vamos a despedir, ¿de acuerdo? Pero bueno, y recordaros también que mañana tenemos Masterclass en Drenaje Linfático, Método Boder, Introducción al Método Boder, ¿vale? No os digo nada, yo os lo dejo caer ahí, yo tiro un poco barriendo para casa, pero que lo tengáis también en cuenta, ¿de acuerdo? A través de la plataforma Zoom, podéis matricularos y solicitar información en Alenit Lima, ¿de acuerdo? Venga, pues respondemos las dos últimas. Andrea Malqui Alejo, ¿los tiempos de tratamiento deberían reducirse? ¿Debemos acortar el tiempo de exposición? ¿Es recomendable? A ver, yo me voy a adelantar un poco a lo que creo que va a decir Jorge. Reducir el tiempo de exposición obviamente reduce las posibilidades de contagio, ¿vale? Pero no por ello tenemos que renunciar a hacer un tratamiento efectivo y adecuado, ¿vale? Si tú ves que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo práctico, yo hago un tratamiento combinado en el que combino una aparatología con una terapia manual que me lleva 50 minutos. Bueno, pues si puedo coger y dividir esa sesión en dos mitades
un día que venga aparatología y otro día que venga su terapia manual o su masaje o lo que sea, podríamos hacer unas sesiones más cortas. Pero si os protegéis bien y cumplís bien con las normas de protección, podríais trabajar tratamientos de 1 hora y de 1 hora y media y no por ello tendríais mayor riesgo de contagiaros, a no ser pues, que haya algún tipo de deficiencia en las medidas de protección. ¿Es así, Jorge? Sí, digamos que el prolongar el tiempo de exposición, o sea, el momento que ya te has expuesto, ¿vale? La probabilidad, obviamente, en seguridad, cuanto más reduzca el tiempo de exposición, menor es la probabilidad de que o bien inhales un químico o te contagies o lo que sea. Pero si ya has entrado en contacto con la clienta y vas a estar 20 minutos, el estar 25 o 30 no va a incrementar significativamente la probabilidad de contagio. Estamos de acuerdo, es que se nota que nos conocemos hace muchos años. Bien, por último, Elizabeth Pilares. En el proceso de drenaje linfático, ¿cómo lo trabajaríamos? Sería con todo el proceso que ha dicho y mi duda es sobre trabajar en contacto directo con la piel. Bueno, esta seguro que es mía. A ver, Isabel, es cierto que el drenaje necesita contacto piel con piel para hacer una buena tracción de la piel. Pero ahora vamos a priorizar el protegernos por encima de la tracción de la piel. Si trabajamos con guantes, y son unos guantes de nitrilo, sobre todo yo he probado con guantes de látex y con guantes de nitrilo. Los guantes de nitrilo son mucho más parecidos al contacto de una piel que el guante de látex. El guante de látex al final nos suda más la mano y termina resbalando más la mano. El guante de nitrilo es lo que más se asemeja al propio contacto con la piel y nos da mucha sensibilidad a la hora de trabajar. Entonces podríamos hacer un drenaje linfático manual con guantes de nitrilo y nos podríamos proteger. Ojo, guantes de nitrilo a ser posible sin polvo, ¿vale? Porque es cierto que luego a la hora de trabajar es más cómodo, por lo menos para mí, en mi experiencia, trabajar con guantes de nitrilo. Sé que hay muchísimos comentarios, sé que hay muchas preguntas. Una cosa, Juan, una Dime. cosa sobre los guantes. Prácticamente yo creo que no hay guantes de nitrilo con polvo, no se venden, ¿vale? Prácticamente todos los guantes van sin polvo, los de nitrilo. Los de látex sí, aunque en algunos, yo pensaba que el látex a lo mejor daba más tacto, pero si Juan dice que su experiencia en nitrilo es mejor, yo ahí no tengo nada que decir. Muy importante para todas estas cuestiones que tienen que ver con el tacto y la sensibilidad es la talla adecuada del guante, ¿vale? Si os ponéis un guante muy grande, no vais a hacer nada. Y si es demasiado pequeño, tampoco, ¿vale? Entonces, lo ideal es que el guante esté lo más ajustado posible a la mano, pero que permita hacer movimiento, ¿vale? Voy a responder una pregunta muy rápida que había por ahí de si pulverizar alcohol sobre la ropa es eficaz. El problema es que la ropa es un material poroso y es muy difícil, los materiales porosos es muy difícil de descontaminar. ¿Cómo descontaminamos la ropa? O bien en la lavadora, como os he dicho, o si no, en un barreño con desinfectante y sumergirla toda de manera que toda la ropa esté sumergida, ¿vale? Luego hay que dejarla el tiempo necesario, habrá que sacarla, habrá que enjuagarla y tenderla, ¿vale? Pero simplemente hacer un spray sobre la ropa no es lo suficientemente eficaz. Vale, pues nada, perfecto. Lo que te estaba diciendo, sé que hay muchísimos comentarios, hay 34 comentarios nuevos, pero se nos come la hora. Informaros, lo que os digo, pronto veréis que vamos a montar una masterclass en bioseguridad en la que vamos a tratar todos estos temas más en profundidad. Y si queréis conocer mejor al pedazo de profesional que hemos conocido hoy, que nos ha dado toda esta información tan clara, tan precisa, él va a dar una entrevista a través de Alenit Lima, va a haber una entrevista el día miércoles, ¿de acuerdo? A las 10 de la mañana, hora de Perú, 5 de la tarde, hora española, ¿de acuerdo? Si queréis conocer mejor a Jorge, y me imagino que ahí también os dejarán un turnito de preguntas y tal, por si os queda alguna pregunta colgada de esta emisión, pues conectaros. Ya os recuerdo, Alenit Lima, miércoles, 10 de la mañana, hora de Perú, 5 de la tarde, hora de España, ¿de acuerdo? Pues nada, yo espero que os haya resultado interesante. Creo que ha habido una buena aceptación de la información porque he visto que habéis estado conectados todo el rato, que habéis estado comentando. Eso quiere decir que el tema os ha resultado interesante. Y si queréis ampliar más información, acudid al centro Alenit Lima en Perú. ¿De acuerdo? Pues nada, yo ya me despido, dejo que Jorge se despida y nos vemos en la próxima.
nada, simplemente agradeceros la asistencia y esperar que os haya sido de utilidad. Y como dice Juan, pues si tenéis interés en el tema y queréis profundizar, pues nos podemos ver en la masterclass. Un saludo enorme desde España. Esos.